Aquí están. Bienvenidos de nuevo, viajeros perdidos. Parece que, de algún modo, han encontrado el camino de regreso hasta mí. Si vas a recordar una sola cosa de esto, que sea esta: no entres a esos bosques de noche. No me importa tu experiencia. No me importa si hiciste el sendero de los Apalaches 2 veces o coronaste el Monte Rainier en invierno. No me importa si llevas un teléfono satelital y una Glock en la funda. Mantente malditamente lejos de la zona silvestre de Cascade Ridge después del anochecer. Y si ya estás allí cuando el sol empieza a caer, sal, rápido. Me llamo Tomás Garrido. Trabajé en búsqueda y rescate EBR en el noroeste del Pacífico durante 17 años. He sacado críos de grietas glaciares, he cargado senderistas hipotérmicos montaña abajo en medio de ventiscas y he recuperado lo que quedaba de gente que creyó saber más que la montaña. He pagado el precio. He ganado la credibilidad que eso da. Y voy a gastarla toda ahora, para contarte esta historia. No busco lástima ni atención. Lo hago porque alguien tiene que saber lo que hay ahí fuera, y la gente que podría hacer algo prefiere fingir que no existe. Cascade Ridge está en mi radar desde 2019. Son unas 40 millas cuadradas de bosque primario, en su mayoría abeto de Douglas y cicuta occidental. Un terreno que te tuerce el tobillo si bajas la guardia, barrancos empinados, sotobosque denso, arroyos que se vuelven torrentes en cuanto llueve en serio. Hermoso, si te va ese tipo de belleza. Lo bastante remoto como para que la cobertura celular sea una broma, y la carretera más cercana sea una pista maderera sin mantenimiento desde hace una década. Allí desaparece gente. Más de la que debería. Y no hablo de lo habitual: senderistas que se desorientan, calculan mal las distancias, se quedan sin agua, toman el desvío equivocado y acaban 5 millas lejos de donde creían estar. A la mayoría los encontramos en menos de 24 horas, deshidratados y avergonzados, pero vivos. A veces los encontramos muertos, exposición, caídas, infartos. Nunca es agradable, pero encaja. Hay lógica. Los casos de Cascade Ridge no tienen lógica. Entre 2019 y el mes pasado, tuvimos 11 desapariciones en esa zona. 11. En un área que ve, con suerte, 30 senderistas al año. Eso es un desastre estadístico. A 4 no los encontramos jamás, ni cuerpo, ni un jirón de ropa, nada. A los otros 7 los hallamos en pedazos, y lo digo literalmente, restos dispersos a veces a millas de distancia, con daños que los biólogos de fauna no supieron explicar. Consistente con depredación, escribían en los informes, para luego admitirme en privado que jamás habían visto a un oso o a un puma dejar un cuerpo así. Yo he visto ataques de oso. He visto lo que hace un león de montaña. Esto no era eso. El primer caso que me tocó fue en junio de 2020. Marcos Holguín, 32 años. Senderista experimentado, ex infante de marina, incluso había pasado un par de temporadas con nuestro equipo de BR antes de mudarse al sur. Registró su ruta en la estación de guardabosques, Cascade Ridge Trail, 3 días, regresando por Fern Creek. Cuando no apareció en el punto de recogida, su novia llamó. Encontramos su campamento el segundo día de búsqueda. La tienda aún en pie. Equipo ordenado. Sin señales de lucha. Las botas fuera de la tienda, con los cordones todavía atados. La mochila dentro, comida intacta. Marcos había desaparecido. Buscamos 2 semanas. Perros de rastreo. Helicóptero con cámara térmica. Voluntarios peinando cada maldito acre en patrones de cuadrícula. Nada. Como si se hubiera evaporado. La conclusión oficial: se alejó desorientado, tal vez herido, y sucumbió a los elementos. Su novia no lo creyó. Yo tampoco. 3 meses después, un cazador encontró la chaqueta de Marcos a media milla del sendero, hecha trizas y rígida de sangre seca. 2 meses más tarde, un guardabosques que mantenía los senderos halló lo que los forenses confirmaron como el fémur de Marcos, partido en 2 con un corte limpio, atascado en el lecho de un arroyo a 6 millas de su campamento.
Nadie avanza 6 millas con el fémur roto. Después de Marcos, los casos llegaron más rápido. Una pareja de Portland, 2021, veintitantos, en forma y bien equipada. Encontramos su campamento destrozado, la tienda arrancada, sacos de dormir deshilachados, un rastro de sangre que se internaba 50 pies en la maleza, y se cortaba en seco. Sin marcas de arrastre. Sin huellas. Sin cuerpos. Luego vino un universitario, allí por su tesis de ecología. Apareció 3 semanas después de la denuncia, o lo que quedaba de él. La forense dijo que las heridas eran consistentes con un gran depredador, pero cuando le pedí que concretara, solo me miró y negó con la cabeza. No sé qué hizo esto, me dijo. Pero no fue un oso. Si sabías dónde mirar, el patrón empezaba a dibujarse, las desapariciones se agrupaban en el sector norte de la zona, cerca de una arista vieja sin nombre oficial en los mapas. Y ahí fue donde todo se torció de verdad. Los guardabosques la llamaban la cresta del hombre muerto. Aquello debió de ser mi primera señal de que había que tomarla en serio. Las víctimas siempre estaban solas o en grupos pequeños. Siempre al anochecer o de noche. Siempre en fase de luna nueva. Uno de los más jóvenes lo señaló y se arrepintió al instante, porque sonó como un loco. Pero no estaba equivocado. Empecé a llevar mi propio registro, fechas, fases lunares, ubicaciones, condiciones. No era el único. David Mena, mi compañero de siempre, hacía lo mismo. Comparábamos notas con unas cervezas, intentando hallar el hilo que diera sentido a todo. Y siempre volvíamos a la misma conclusión, algo estaba cazando en esos bosques. No un oso. No un puma. Otra cosa. Arriba no querían oírlo. Depredación de fauna, decían, trágico, pero natural. Cuando insistí, cuando les mostré los patrones, me acusaron de estrés, de agotamiento, de ver fantasmas. Un capitán sugirió que me tomara una licencia, que pusiera la cabeza en orden. No lo hice. Seguí trabajando. Seguí buscando. Seguí encontrando pedazos de gente que ignoró las advertencias porque nadie quería decirles la verdad. El bosque no es seguro de noche. Habré estado ahí un centenar de veces. Búsquedas diurnas, operaciones de rescate, ejercicios de entrenamiento. De día, es solo un bosque. Tranquilo. Sí. A veces demasiado tranquilo, como si los pájaros supieran algo que nosotros no. Pero es manejable. Sigues el protocolo. Mantienes los ojos abiertos. Vuelves a casa. De noche es distinto. La oscuridad bajo esos árboles no es una oscuridad normal. El haz del frontal no alcanza lo que debería. Los sonidos no viajan igual, como si el bosque se los tragara antes de que te lleguen. Y está esa sensación, ese peso en el pecho, como si te observaran. No soy supersticioso. No creo en fantasmas, ni en maldiciones ni en esa mierda. Creo en los depredadores. Creo en el miedo. Y a ambos los sentí en esos bosques al ponerse el sol. Hace 2 semanas me llamaron a las 11 de la noche central, despachadora nerviosa, pasándome con una estación de guardabosques. 2 campistas no habían regresado. Debían volver esa mañana de un viaje de 2 noches a la zona de Cascade Ridge. Su coche seguía en el inicio del sendero. El guardabosques había avanzado 1 milla, encontró el talón del permiso en el tablón y dio la vuelta cuando se hizo demasiado oscuro. Antes de contestar ya sabía en qué iba a terminar. ¿Garrido? Dije. Tomás, soy Joaquín Tenorio. Tenemos una situación. Cascade Ridge. Una pausa. Sí. ¿Cómo lo? Estaré ahí en 1 hora. Reúne un equipo. Colgué y me quedé mirando el techo un buen rato. Parte de mí quería negarse, decir que ya estaba, que mandaran a otro, que yo ya le había dado suficiente a ese bosque. Pero la otra parte, la parte que aún recordaba a la novia de Marcos Holguín llorando en el aparcamiento,
esa parte me hizo levantarme y empezar a cargar el equipo. David me esperaba en el punto de reunión. Tenía el mismo cansancio en la cara que yo. Ya habíamos bailado este baile demasiadas veces. ¿El mismo sitio?, preguntó. Casi. Jesús. Di las instrucciones al equipo. Éramos 6. Todos con experiencia, todos equipados, radios, GPS, material médico, bengalas, todo. Yo llevaba mi arma corta, una Colt 1911 en 45 ACP, con la que revalidaba cada año y que nunca había disparado fuera del polígono. La revisé 2 veces antes de salir. David se fijó. ¿Esperas problemas? Siempre, dije. Entramos en el bosque a medianoche. La luna era un filo, apenas visible entre el dosel. Nuestras linternas tallaban túneles pálidos en la oscuridad, iluminando solo árboles, sombras y la fina cinta del sendero por delante. El bosque estaba en silencio salvo por nuestros pasos y el crujido ocasional del viento entre las ramas. Ni insectos. Ni pájaros. Nada en movimiento. Se sentía como caminar dentro de una respiración contenida. A las 2 millas, mi radio chisporroteó. Base, aquí equipo 1. Prueba de radio. Equipo 1. Alto y claro, respondí. Recibido. El tiempo se mantiene. Informen cada 30 minutos. Entendido. Volví a sujetar la radio al arnés del pecho y seguí. Detrás, los demás avanzaban en fila india, sus luces subían y bajaban como luciérnagas. El sendero se estrechó y empezó a ganar altura hacia la cresta. Me ardían las piernas. La mochila me clavaba los hombros. Molestias estándar. Me aferré a ellas para mantener la mente afilada. En la marca de las 3 millas, nos detuvimos a revisar el mapa. Según el permiso, los campistas pensaban acampar cerca de Fern Creek, un afluente pequeño que desemboca en el río principal. Estaba a otras 2 millas al noreste, fuera del sendero, en terreno que se volvía abrupto muy rápido. ¿Cuánta oscuridad nos queda?, preguntó David. Miré el reloj. 4 horas para el amanecer. Genial. Podría ser peor. Podría ser mejor. Seguimos. El sendero dejó de ser sendero y pasó a ser una sugerencia, una huella tenue entre el sotobosque en la que había que confiar a ciegas. Las botas se me hundían en tierra blanda. Las ramas me enganchaban la chaqueta. A mi izquierda, en alguna parte, el agua resbalaba sobre piedras, el sonido llegaba amortiguado, lejano. Entonces lo oí. Un chasquido. Seco y nítido, como una rama quebrándose bajo un pie. Me detuve y alcé el puño. El equipo se congeló detrás de mí. ¿Qué fue?, susurró David. Forcé el oído. Nada. Solo viento y agua, y el martilleo de mi propio pulso. Probablemente nada, dije, sin creérmelo. Encontramos el campamento 20 minutos después. O lo que quedaba de él. La tienda era jirones. No cortada. No rasgada como lo haría algo normal. Arrancada, como si alguien hubiera tomado puñados de nylon y tirado hasta ceder, una y otra vez, con la fuerza suficiente para partir las varillas de aluminio en piezas dentadas. La lona de lluvia estaba a 10 metros, enredada en ramas bajas. Una piqueta seguía clavada en el suelo. Las demás, dispersas o desaparecidas. Barrí la escena con el frontal, sacos destripados, el aislamiento saliendo como tripas. Un hornillo volcado, el cartucho de combustible abollado. Una mochila con las cintas hechas añicos, el contenido tirado en la tierra, ropa, un botiquín, una novela empapada con páginas arrancadas y arrugadas, y sangre. No mucha, pero suficiente. Trazas oscuras sobre los restos de nylon, frotadas en el tronco cercano, salpicaduras en las hojas caídas con patrones que sugerían movimiento. Pánico. Jesucristo,
susurró alguien detrás. Me volví. El equipo se había abierto en abanico, las luces danzaban sobre el desastre. David estaba en cuclillas junto a lo que quedaba de la tienda, la mano enguantada sobre un trozo de tela. Alzó la vista. Esto no fue un oso, dijo, en voz baja. No, coincidí. Diego Soria, uno de los nuevos, estaba en el borde del claro, alumbrando el suelo. ¿Tengo huellas?, llamó. Nos acercamos. Señalaba la tierra blanda junto a la línea de árboles. Huellas de botas, clarísimas, alejándose del campamento. 2 pares, corriendo. El largo de la zancada decía que iban rápido, quizá tropezando. Uno de los rastros viraba a la izquierda a los 6 o 7 metros. El otro seguía recto hasta perderse en maleza más densa. Corrieron, dijo Diego, enunciando lo obvio. Se separaron, añadió David. Escaneó el bosque. Mala decisión. Pulsé la radio. Equipo 1 a base. Hemos localizado el campamento. Señales de alteración. Sin víctimas en el lugar. Iniciando rastreo. Estática. Luego. Copiado, equipo 1. ¿Qué clase de alteración? Dudé. ¿Qué demonios se suponía que debía decir? Que parecía como si algo hubiera estallado fuera de la oscuridad y convertido el refugio de 2 personas en confeti. Que el daño estaba mal, de una forma que no sabía explicar pero sentía en las tripas. Posible encuentro con animal, dije al fin. Daños significativos en el equipo. Seguimos las huellas ahora. Recibido. Manténgannos informados. Enganché de nuevo la radio al chaleco y miré a David. Sabía que estaba mintiendo. Yo también. ¿Pero qué otra cosa podía decir? Muy bien, anuncié al equipo. Diego, Héctor Barrios, sigan el rastro de la izquierda. Manténganse juntos. Mantengan las comunicaciones. No se separen por ningún motivo. Guillermo Sáenz, Fausto Rivas, ustedes vienen con David y conmigo. Tomamos la senda principal. Revisiones cada 30 minutos. Si alguien ve algo, o escucha algo, lo reporta de inmediato. ¿Entendido? Asentimientos por todos lados. Diego y Héctor se apartaron, sus luces desvaneciéndose entre los árboles hacia el oeste. Los vi irse y sentí en el pecho una presión que no pude sacudirme. En marcha, dije. La pista principal nos llevó al noreste, más o menos en paralelo a Ferncreek. Las huellas de las botas aparecían a intervalos, nítidas en parches de tierra blanda, desapareciendo sobre raíces expuestas y la roca, reapareciendo un poco más adelante. Quienquiera que hubiese corrido por aquí iba deprisa, sin cuidado. Había ramas rotas a la altura del pecho. Una botella de agua aplastada en la maleza, sin tapón. La sangre también continuaba, gotas y frotis que, bajo nuestras luces, parecían pintura negra. Seguimos así quizá un cuarto de milla hasta que las huellas se detuvieron. No desvanecidas. No ocultas. Se detuvieron. Me planté en el borde de un claro pequeño, de unos 6 metros de diámetro, cubierto de musgo y helechos. La última marca de bota estaba en el umbral, una huella izquierda clara en el barro. Más allá, nada. Sin continuidad. Sin señales de que alguien hubiera cruzado por allí. ¿A dónde demonios se fueron?, preguntó Guillermo. Barrí el claro con la luz, luego apunté al dosel. Ramas densas, lo bastante tupidas para tapar casi toda la luz de luna. Sin miembros rotos, sin marcas de trepa. Avancé con cuidado, revisando el suelo en busca de cualquier indicio de dirección. El musgo, intacto. Los helechos, erguidos, sin señales de paso. David rodeó el perímetro con la luz baja. Tomás, llamó. Por aquí. Me reuní con él al otro lado del claro. Estaba agachado junto a un tronco caído, señalando algo en el suelo.
Bajé el haz, y el estómago se me encogió. Más sangre. Mucha más. Un charco empapando el musgo y la tierra. Aún brillante, húmeda. Y al lado, algo que parecía tela hecha jirones. Un trozo de camisa, quizá. Azul oscuro, rasgado, deshilachado. Los bordes no estaban limpios. Parecían mordidos. Mierda, exhalé. David se incorporó y retrocedió un paso. Tenía la cara pálida. Esto acaba de pasar. Lo sé, David. Acaba de pasar. Vamos con 1 hora de retraso, como mucho. La radio crepitó. La voz de Diego, tensa. Equipo 1, aquí Diego. Perdimos el rastro. Simplemente, termina. En mitad de la nada. Sin sangre, sin señales, nada. ¿Qué hacemos? Cerré los ojos un segundo para pensar, 2 rastros, ambos terminando de forma imposible. 2 campistas, uno de ellos sangrando. Algo ahí fuera moviéndose por el bosque como si fuera suyo, dejando destrucción y desapariciones a su paso. Reagrúpense en el campamento, dije por la radio. Volvemos ahora. Recibido. Miré a David. Necesitamos más luz. Más gente. Esto es. Un sonido me cortó. Lejano pero nítido. Un crujido, como madera astillándose, seguido de algo que pudo ser una voz. Humana, quizá. Un grito, tal vez. Era difícil saberlo a través de las capas de bosque y oscuridad. Todos nos quedamos inmóviles. ¿De dónde? Susurró Fausto. Giré despacio, tratando de ubicarlo. Al norte, pensé. Más adentro de la zona restringida, hacia la cresta. Otro sonido siguió al primero, un rumor gutural y grave que no se parecía a ningún animal que hubiera oído. Me vibró en el pecho, y se apagó. El silencio que vino después fue peor. Base, aquí equipo 1, dije en la radio, manteniendo la voz firme. Escuchamos posibles señales de auxilio al norte, solicitamos apoyo y... Estática. Fuerte, abrumadora, tragándose mis palabras. Ajusté la frecuencia, lo intenté de nuevo. Más estática. Mierda. David, revisa tu radio. La sacó del cinturón, toqueteó los mandos. Igual. Solo ruido. Guillermo probó la suya, mismo resultado. Fausto también. Interferencias, aventuró Guillermo, sin convicción. ¿De qué? Espetó David. No tuve respuesta. Pulsé una vez más, hablando despacio y claro. Base, si nos oyen, hemos perdido comunicaciones. Continuamos la búsqueda. Intentaremos contacto en 30 minutos. Nada salvo estática. Muy bien, dije, enfundando la radio inútil. Nuevo plan. Volvemos al campamento, nos reunimos con Diego y Héctor y reevaluamos. Pegados, ojos abiertos. Emprendimos el regreso por donde habíamos venido, más deprisa ahora. El bosque se sentía distinto. El silencio tenía peso, aplastaba, y cada sombra fuera de nuestro círculo de luz parecía torcerse y retorcerse. Sin pensarlo, mi mano se fue a la empuñadura del arma. No la saqué, pero su peso me calmó. Estábamos a unos 45 metros del campamento destruido cuando David se detuvo. Espera. Me giré. Miraba hacia la derecha, a un hueco negro entre los árboles. Su luz estaba fija en algo, pero desde mi ángulo no alcanzaba a verlo. ¿Qué es? ¿Hay algo ahí afuera? ¿Un animal? No, yo no. Dio un paso hacia adelante, alargando el haz. Es demasiado alto. Me coloqué a su lado y sumé mi luz a la suya. Al principio no vi nada, árboles, sotobosque,
el caos habitual del bosque. Entonces lo capté. Una forma vertical, a unos 30 metros. Costaba distinguir detalles, pero tenía algo raro. Estrecha en la cintura, desmesuradamente ancha de hombros. Gritó David. Búsqueda y rescate. Si puede oírme, quédese donde está. La figura no se movió. No respondió. Podría ser uno de los campistas, dijo Guillermo, pero sin seguridad. David empezó a avanzar. Le agarré del brazo. No, David. Si eso es. No lo es. No lo sabes. Sí lo sé. Nos quedamos mirándonos un largo momento. David volvió la vista a la forma. Seguía allí, inmóvil, justo más allá del alcance pleno de nuestras luces. Y entonces, lentamente, se movió. No de lado, ni hacia adelante o atrás. Cayó en seco, de estar erguida al suelo, en un solo gesto fluido, demasiado rápido. ¿Qué carajo? Respiró Fausto. La forma estaba más baja ahora, más difícil de ver, pero seguía ahí. Y se movió de nuevo, esta vez en lateral, deslizándose entre dos troncos con una velocidad que no encajaba con nada humano. Giramos las luces para seguirla, pero ya había desaparecido, tragada por la oscuridad. «Contacto», gritó Guillermo, con la voz quebrada. «Tenemos visual de algo». Silencio, sí sé. Todos callados. Nos quedamos firmes, luces abiertas hacia afuera, respiraciones agitadas. El corazón me martillaba. Forcé el oído, pasos, aliento, cualquier movimiento. Nada. Solo el susurro del viento en las ramas y el goteo lejano del agua. Entonces, a nuestra espalda, otro sonido. Más cerca. Esta vez, el chasquido de una rama, pesado, deliberado. Giré de golpe, barriendo con la luz. Nada. Nos está rodeando, dijo David, en voz baja. De vuelta al campamento, ordené. Ahora. Muévanse. Corrimos. No a toda velocidad, romperse un tobillo en la oscuridad sería sentencia, pero lo bastante rápido para que los pulmones ardieran y la mochila me golpeara la columna. El bosque pasó como una mancha, los árboles en trazos de sombra. Detrás, lo escuchaba a nuestro ritmo. No corría. No nos perseguía. Solo, nos seguía, igualando nuestra velocidad con una facilidad que me erizó la piel. El campamento apareció adelante, la zona de destrozos iluminada por las linternas de Diego y Héctor. Estaban espalda con espalda, barriendo el perímetro. Garrido, llamó Diego. ¿Qué está pasando? Prepárense para moverse, grité. No nos quedamos aquí. Entramos en el claro y conté cabezas al instante. 6. Todos. Diego y Héctor se veían trastornados, pero ilesos. ¿Qué vieron? Exigió David, girándose hacia la dirección por la que veníamos. Nada, dijo Héctor. Pero oímos algo grande moviéndose entre la maleza. Y las radios, muertas. Las nuestras también, confirmé. Miré el reloj. 3:47 de la madrugada. El amanecer aún a más de 2 horas. Demasiado. Tenemos que irnos, dijo Guillermo. Olvidemos la búsqueda. Esto está mal. Esto es. Se detuvo a mitad de frase. Su luz había quedado clavada en algo al borde del claro. Todos giramos. Allí, justo más allá de la línea de árboles, la forma otra vez. De pie, ahora. Unos 2 metros de altura. Hombros anchos. Brazos largos. Nuestras luces la alcanzaron de lleno, y por primera vez la vi con claridad. No era un oso. No era humano. Estaba erguida sobre 2 patas. Las rodillas, dobladas hacia atrás. Las caderas,
ladeadas en un ángulo imposible. El torso era como un barril, cubierto de algo oscuro, piel, pelaje, no pude asegurarlo. Los brazos colgaban muy bajos, casi rozando el suelo, y terminaban en unas manos enormes rematadas en garras, o eran zarpas. No estaba seguro. Se flexionaban, se cerraban, y entonces vi la cabeza. Era como un cráneo estirado y comprimido a la vez. La mandíbula, larga, entreabierta, revelando hileras de dientes. No distinguí ojos. O quizá estaban hundidos, perdidos en la sombra. Ladeó la cabeza al mirarnos, un gesto curioso, casi de ave, y de pronto cayó a 4 patas. La transformación fue instantánea, fluida. Un segundo de pie, al siguiente en el suelo, con esos brazos sosteniendo el peso. Avanzó. 3 metros. Luego 5. Siempre bajo. Músculos ondulaban bajo la piel. Vapor salía de su boca abierta. Ilumínenlo, dije, rápido y en voz baja. Todos. Todas las luces sobre él. Ahora. 6 haces convergieron en la criatura. Se detuvo a unos 6 metros y alzó la cabeza. Vi más detalles, cicatrices en el torso, sangre seca apelmazada en el pelaje, una red de venas pulsando bajo la piel. Parecía antigua y recién nacida al mismo tiempo. Algo que no debería existir, pero existía. Mi mano encontró la pistola. La saqué despacio, el pulgar echando el martillo hacia atrás. La criatura me observó, o eso pareció. Aún no veía sus ojos. Y entonces abrió más la boca y hizo un sonido. No era un rugido. No era un gruñido. Era un rumor que venía de lo más hondo del pecho, resonante y polifónico, como varias voces superpuestas. El sonido se arrastró hasta mis oídos y se enterró en mi cráneo. Sentí que las manos me temblaban. Y entonces, tan rápido como había aparecido, se dio la vuelta y se internó a zancadas en el bosque, moviéndose en 4 patas a una velocidad imposible para algo de ese tamaño. Nos quedamos inmóviles, con las luces apuntando al punto donde se había desvanecido. ¿Todos vieron eso?, preguntó David, con la voz hueca. Sí, alcancé a decir. Todos lo vimos. ¿Qué demonios era? No respondí. No podía. Sabía que, si lo decía en voz alta, si admitía lo que estaba pensando, lo volvería real, y yo aún no estaba listo para eso. Nos vamos, dije, en cambio. Ahora mismo. De vuelta al inicio del sendero. Nos movemos rápido, nos mantenemos juntos y no nos detenemos. ¿Entendido? 6 cabezas asintieron. Echamos a andar, nuestras luces formando un círculo protector mientras acelerábamos por la vereda. A nuestras espaldas, el bosque volvió a quedar en silencio. Pero yo sabía que seguía ahí fuera, y que estaba cazando. No alcanzamos a regresar al inicio del sendero. A medio kilómetro del campamento, David se desplomó, se dobló de rodillas y cayó con fuerza, la mochila tirándolo hacia atrás. Lo sujeté antes de que la cabeza golpeara una roca. Estoy bien, jadeó. Solo, un segundo. Tómalo, dije, pero mis ojos ya estaban en el bosque. El cielo empezaba a aclarar. No mucho, apenas un tono menos de negro, y no bastaba. Seguíamos vulnerables. Diego estaba inclinado, manos en las rodillas, respirando como si hubiera corrido un maratón. Héctor giraba sobre sí mismo una y otra vez, barriendo los árboles con el haz. Guillermo y Fausto habían tomado posiciones defensivas, de espaldas al grupo, vigilando el sendero adelante y atrás. ¿Cuánto falta para el inicio del sendero?, preguntó Fausto. Revisé el GPS. La pantalla fallaba, pixelada, sin respuesta. Aún así, alcancé una lectura antes de que muriera del todo. 3 millas, quizá menos. Jesús, podemos lograrlo, dije, con más confianza de la que sentía. David se incorporó usando mi hombro. Tenía la cara pálida,
perlada de sudor a pesar del frío. ¿Viste lo rápido que se movía? Susurró. Lo vi en 4 patas, como si así tuviera que moverse. Lo sé, pero se puso de pie. Nos miró y se puso de pie, como. Luego hablamos, le apreté el hombro. Ahora tenemos que movernos. Asintió, chupando aire, y se enderezó. Bien. Reanudamos la marcha, más despacio esta vez. Las piernas me pesaban como concreto. Cada músculo me gritaba, pero seguía avanzando, porque detenerme significaba pensar, y pensar era procesar lo que había visto. Y yo no estaba listo para eso. El sendero caía a un barranco, zigzagueando por una ladera cubierta de cascajo suelto. En condiciones normales, hacía falta pisar con cuidado. En la oscuridad, exhaustos y aterrados, era una pesadilla. Diego resbaló 2 veces, la segunda empezó a deslizarse y Héctor tuvo que agarrarlo de la mochila para que no rodara por la pendiente. Cuiden el paso, avisé, pero mi voz sonó lejana, hueca. Al fondo del barranco corría un arroyo, rápido y helado, sobre piedras pulidas. Era Fern Creek, el mismo que pasaba cerca del campamento. Lo recordaba del mapa, corría hacia el suroeste unas 2 millas antes de unirse al río principal. El sendero lo seguía un tramo y luego subía de nuevo hacia el inicio. Me arrodillé a la orilla y me eché agua a la cara. El frío sacudió el sistema, despejándome apenas un poco. Detrás de mí, los otros bebían, rellenaban botellas, recuperaban el aliento. Chequeo de radio, dije, sacando la mía. Estática. Silencio. ¿Alguien? Negaciones por todas partes. GPS, intentó Diego. Muerto. El mío también, agregó Guillermo. Solté una maldición entre dientes. Sin comunicaciones. Sin navegación. Teníamos los frontales, los mapas, el entrenamiento. Y una cosa en el bosque que se movía como la muerte misma. Seguimos el arroyo, decidí. Va al suroeste. Mantengan el agua a la derecha y daremos con el sendero principal. ¿Y si no? Dijo Héctor. Sí daremos. Avanzamos en fila india por la ribera, las luces cabeceando. El sonido del agua casi resultaba reconfortante, normal, natural, real. Pero el bosque a nuestro alrededor también se sentía mal. Demasiado quieto. Sin aves saludando el amanecer. Sin pequeños animales entre el sotobosque. Solo nosotros, el agua, y el peso de algo observando. Tras unos 20 minutos, David se detuvo delante de mí. Tomás, dijo en voz baja. ¿Qué? Apuntó su luz a la orilla opuesta. Allí, hundida en el barro, había una huella. No de bota. Otra cosa. 4 dígitos, cada uno terminado en lo que parecía una garra. La forma era vagamente humana, pero alargada, estirada. La impresión era profunda, mucho peso. Cruzó por aquí, dijo David. Barrí ambas orillas con la luz. Más huellas, muy separadas, viniendo del norte, cruzando el arroyo, yendo al sur, hacia la cresta. No nos está siguiendo, dijo Diego, con alivio en la voz. No, admití. Va adelante. El alivio desapareció. Aceleramos, pese al cansancio. El arroyo empezó a estrecharse y las riberas a elevarse. El terreno cambiaba, más rocoso. Reconocí la zona. Estábamos cerca del límite del área restringida, donde las viejas operaciones de cantera habían mordido la ladera décadas atrás. La cantera. Cristo. La vieja cantera. Me detuve tan en seco que David chocó conmigo. Tomás. Mi cabeza corría, hilando recuerdos, los mapas de prospección del puesto de guardabosques, las anomalías topográficas, los sistemas de cuevas que horadaban la cresta norte, restos de la minería de los años 30. Zona prohibida, inestable, sin cartografiar. Y todas las desapariciones,
todas las recuperaciones, concentradas alrededor de ese lugar. Ya sé a dónde va, dije. ¿A dónde? A la cantera. Al viejo sistema de cuevas. Ahí vive. David me miró fijo. Tomás, hay que salir de aquí, no seguir a esa cosa hasta su. Tenemos 2 campistas desaparecidos, lo corté. Quizá vivos, quizá no. Pero si hay una. No hay ninguna, dijo David, con la voz dura. ¿Viste lo que le hizo al campamento? ¿Viste lo que le hizo a Marcos Holguín? Esas personas están muertas. No lo sabemos. Quise discutir, pero tenía razón. En el fondo, lo sabía. Y aún así, algo me tiraba hacia adelante. La necesidad de ver esto hasta el final, de entender que estaba matando gente en estos bosques, de ponerle cara o lo que tuviera a la pesadilla. Yo voy, dije al fin. Ustedes regresen. Busquen ayuda. Cuéntenles lo que vieron. Mierda, dijo David. Si vas, voy contigo. David, no me lleves la contraria. Miré a los demás. Diego y Héctor se miraron y asintieron. Vamos también. Guillermo y Fausto no parecían felices, pero no objetaron. De acuerdo, dije. Pero lo hacemos con cabeza. En silencio. Si encontramos la guarida, observamos. No entramos en contacto. Confirmamos lo que podamos y nos vamos. ¿Entendido? Aprobación general. Dejamos el arroyo y empezamos a trepar. La pendiente era dura, cubierta de roca suelta y vegetación muerta. La mochila pesaba 1 tonelada. El sudor me corría por la espalda, pese al frío, pero seguí escalando, siguiendo las huellas donde las encontraba y mi instinto donde no. La entrada apareció sin aviso, una grieta dentada en la ladera, de unos 2,5 metros de alto y la mitad de ancho, que descendía a la oscuridad. La roca alrededor era vieja, granito marcado por explosiones, aún se veían las huellas de perforación. No era una cueva natural. Era obra de hombres muertos hacía décadas. Y algo se había instalado dentro. El olor era insoportable, muerte y podredumbre, un hedor que ningún humano debería oler. Salía de esa boca como una locomotora. Dios, susurró Héctor, tapándose la nariz. Saqué un pañuelo de la mochila y me lo até en la cara. Sirvió de poco. Luces fuera, ordené. Usamos una sola, la mía, y la mantenemos baja. Desde aquí, silencio. Obedecieron. Y nos tragó la oscuridad. Ajusté mi linterna frontal al nivel más tenue y me acerqué a la entrada. La bocana descendía en un ángulo empinado, el suelo estaba resbaladizo por la humedad, y por algo más oscuro. No quería saber qué. Pegados, susurré. Cuidado con cada paso. Entramos en la cueva. El túnel era angosto y nos obligó a avanzar en fila india. Las paredes, de piedra tosca, rezumaban condensación. Mi luz reveló viejas vigas de soporte, podridas y combadas, sosteniendo el techo a duras penas. Cada pocos metros, pasadizos laterales más estrechos se abrían hacia las entrañas de la ladera. Los ignoré y seguí el conducto principal mientras descendía. El olor empeoró. Me ardieron los ojos. Detrás de mí, alguien arcó. El túnel se abrió a una cámara mayor, quizá de unos 9 metros de ancho. Barrí el espacio con la luz, y se me cortó la respiración. Huesos. Montones de huesos esparcidos por el suelo, apilados en las esquinas. Restos humanos mezclados con animales, ciervos, alces, cosas más pequeñas que no supe identificar. Cráneos con órbitas vacías mirándonos. Costillas curvadas como dedos que intentan agarrar. Huesos largos astillados y roídos. La médula succionada. Y ropa desgarrada, manchada de sangre, esparcida entre los restos como confeti grotesco. Una bota de senderismo aún abrochada. Una mochila con el armazón doblado y roto.
Una chaqueta que reconocí de uno de los expedientes. Jesucristo, exhaló David a mi espalda. Avancé hacia el centro, mi luz recortando la carnicería. Allí había algo que parecía un nido, una depresión en el suelo forrada con retazos de tela y pieles curtidas de tanto uso. Ahí dormía. Ahí traía sus piezas. Mi luz atrapó un destello naranja junto al muro del fondo. Me acerqué, sorteando los huesos con pasos medidos, y el corazón se me detuvo. Era un chaleco, hecho trizas y asqueroso, pero inconfundible. Me arrodillé, lo levanté con las manos temblorosas. El parche del pecho estaba medio arrancado, pero aún legible, Cascade County Search and Rescue. Debajo, una placa con el nombre. Incliné la luz para leerlo. Paul Holguín. Marcos Holguín. El infante de Marina. El primer caso que había llevado en este maldito bosque. Había estado aquí todo el tiempo. Aquí mismo, quizá a 1 kilómetro del campamento donde lo encontramos por última vez, arrastrado a este pozo y devorado mientras nosotros buscábamos en la dirección equivocada. Me quedé de pie con el chaleco en las manos y sentí que algo se quebraba dentro de mí. Rabia, tal vez. O duelo. O ambas cosas, mezcladas hasta ser indistinguibles. Tomás, dijo David, urgente. Tenemos que irnos. Ya. Me giré, y entonces lo oí. Un sonido más profundo en el sistema de cuevas. Húmedo, rítmico, el desgarro y la masticación. Estaba allí. Estaba comiendo. Atrás, susurré, muy despacio. Ni un ruido. Empezamos a retroceder, todo lo silenciosos que pudimos. Un paso. 2. Los huesos crujieron bajo mi bota, raspando la roca. El eco se propagó. La alimentación cesó. Un silencio tan absoluto inundó la cámara que me dolieron los oídos. Nos quedamos inmóviles, conteniendo el aliento. Mi mano encontró la empuñadura de la pistola. La saqué despacio, con el cañón hacia el suelo. Algo se movió más allá del alcance de mi luz. Oí cómo se incorporaba, el traslado del peso, el arañazo de garra sobre la piedra. Y luego respiró, una inhalación profunda y rasposa que pareció tragarse todo el aire de la cámara. Vámonos, siseé. Ya. 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 Corrimos. David resbaló con algo húmedo y cayó con fuerza. Lo agarré por la chaqueta y lo levanté a medias, arrastrándolo hacia el túnel. Detrás de nosotros, la respiración se volvió un gruñido. Y entonces, cargó. No miré atrás. No podía. Entramos al pasadizo a toda velocidad. Luces olvidadas. Solo memoria y pánico. Lo oía venir, el rascar de las garras en la roca, el resuello cada vez más cerca. Diego tropezó, Héctor lo jaló hacia adelante. Guillermo gritaba algo, su voz rebotaba en las paredes. Los pulmones me ardían. Las piernas me aullaban. El túnel parecía interminable. Y de pronto estallamos en la luz previa al amanecer, tropezando por la pendiente fuera de la boca de la cueva. Me giré, levanté la pistola, el dedo en el gatillo. La criatura llenó la entrada. Ahora erguida, la cabeza casi rozando el dintel. Con la luz creciente pude verla con claridad, cada detalle horrendo. El cráneo alargado. Los dientes. Los ojos, pequeños, negros, y con una inteligencia que me heló más que nada. Me miró. Directo. Y, lo juro por Dios, sonrió. Dispárale. Gritó David. Disparé 3 veces al centro de masa. Las detonaciones fueron ensordecedoras en la quietud. La criatura se sacudió con cada impacto, un fluido oscuro salpicó de las heridas. Emitió un sonido. No era dolor. No era ira. Era otra cosa. Luego cayó a 4 patas y cargó.
Volví a disparar. Otra vez. El carro se quedó atrás, vacío. Estaba a 3 metros. A 1,5 metros. David me embistió de lado. Rodamos por la pendiente justo cuando las garras rasgaron el aire donde yo había estado. Se irguió para perseguirnos, pero Diego lanzó una bengala. La luz de magnesio estalló en su cara, blanca y abrasadora. La criatura reculó con aquel chillido multitonado, insoportable, protegiéndose el rostro con los antebrazos mientras retrocedía hacia la cueva. ¡Corred! Rugí. Corrimos. Avanzamos quizá un par de cientos de metros cuando Héctor cayó. No tropezó. No se resbaló. Lo arrancaron. Corrí a mi lado, y en un segundo, salió disparado, jalado hacia el matorral con una fuerza que lo levantó del suelo. Ni siquiera le dio tiempo a gritar, solo un jadeo cortado, y desapareció, tragado por el bosque. Héctor. Diego clavó los tacones y giró. Sigan. Grité, pero ya se estaba lanzando tras su compañero. Mierda. Guillermo, Fausto, conmigo. David, sigue. A la porra. Bramó David, pero yo ya me abría paso a golpes por la maraña detrás de Diego. El terreno era un infierno, arbustos de salal espesos, troncos caídos, raíces al aire esperando a romperte el tobillo. El haz de mi linterna saltaba mientras corría, atrapando destellos de ramas desgarradas, tierra removida. Y entonces, allí, un trozo de la chaqueta de Héctor, tela amarilla brillante prendida en una espina. Diego, espera. Rugí. No me hizo caso. Lo vislumbré a unos 10 metros, su luz rebotando mientras corría. Y más allá, un fogonazo de movimiento. Algo grande, bajo, arrastrando el cuerpo de Héctor como un lobo con un conejo. Diego alzó el brazo. Llevaba una lata de gas pimienta para osos. Supe lo que iba a hacer antes de que lo hiciera. No lo pulverizó. La nube de capsaicina estalló en una bruma anaranjada, y por medio segundo, la criatura fue visible en el cono de luz. Tenía a Héctor por la pierna. Esas mandíbulas enormes aferradas a su pantorrilla. Héctor no se movía. El aerosol le dio de lleno en la cara y lo soltó al instante, soltando ese alarido multitonado que te perfora el cráneo. Pero en lugar de huir, se abalanzó hacia adelante. A través del gas, por encima del grito de Diego, y lo atrapó de pecho. Escuché crujir las costillas desde donde estaba. Diego salió volando y se estrelló contra un tronco con un golpe húmedo. Se desplomó, sin moverse, y la criatura giró hacia mí. Apreté el gatillo. Clic, seguía vacío. Me había fundido el cargador en la cueva. Los dedos buscaron a tientas el repuesto en el cinturón, la memoria muscular tomó el control mientras mi cerebro gritaba que iba demasiado lento. Demasiado lento. Demasiado malditamente lento. La cosa cargó. Guillermo le entró de costado con la linterna táctica, el aluminio pesado crujió contra su cráneo. La criatura se retorció, gruñendo, y Guillermo retrocedió rápido, manteniéndole la luz en los ojos. Fausto apareció también, gritando, agitando los brazos, tratando de llamar su atención. Encajé el cargador nuevo y monté la corredera. La criatura volvió hacia mí, y le metí 3 tiros al centro del pecho. Se tambaleó. Sangre oscura, casi negra bajo la luz débil, salpicó desde las heridas, pero no cayó. Se dejó caer a 4 patas, comenzó a rodearnos, cojeando de un lado, sin dejar de moverse. Tomás, corre. David había regresado, me gritaba desde la izquierda. No corrí. Avancé, disparando en movimiento, cada tiro deliberado, hombro, pierna, costado. La criatura absorbía las balas como picaduras de insecto. Se estremecía, pero no paraba. La corredera quedó atrás. Vacío otra vez. Sin más cargadores. La cosa lo supo. Lo vi en la forma en que dejó de girar, en cómo bajó la cabeza.
Se había acabado el juego. Bengala. Grité. Que alguien tire una bengala. Fausto hurgó en la mochila. La criatura se tensó, músculos anudados. Fausto sacó la bengala, la encendió. La criatura saltó. No hacia mí. Hacia Fausto. Cruzó 6 metros de un brinco, lo embistió antes de que la bengala prendiera de verdad. Fausto cayó bajo su peso, la bengala rodó, girando en el suelo y lanzando sombras dementes. Fausto gritó. Fue el peor sonido que escuché en mi vida. Un rugido primario. El sonido de un hombre siendo despedazado. Las fauces le encontraron el hombro, lo sacudieron como a un juguete. La sangre roció. Los gritos de Fausto se hicieron gárgaras. Me moví antes de saber qué hacía. Saqué el cuchillo, una hoja fija de 10 centímetros que se sentía patéticamente pequeña, y corrí hacia la cosa. Guillermo me gritaba. David me gritaba. Pero yo no oía más que la sangre zumbando en mis oídos. Le caí encima a la espalda. La piel estaba caliente, febril, y tenía una textura extraña, demasiado suelta en unos sitios, demasiado tensa en otros. Olía a carne rancia, a perro mojado, y a algo más para lo que no tenía nombre. Le pasé el brazo izquierdo por lo que fuera su garganta y hundí el cuchillo en el costado 1, 2, 3 veces, con todo mi peso. La criatura soltó a Fausto y se irguió sobre las patas traseras. Aguanté clavado, apuñalando de nuevo, buscando algo vital. Alargó esos brazos interminables y me barrió las costillas con las garras. El dolor estalló, caliente y punzante. Aflojé. Me lanzó. Caí con fuerza suficiente para vaciarme los pulmones, arrastrándome por hojas muertas y barro. El cuchillo había desaparecido en el caos. Rodé de espaldas, intentando respirar, y la vi plantada sobre el cuerpo de Fausto, mirándome. Sangraba por múltiples heridas, mis balas, mi cuchillo. Estaba herida. Muy herida, pero no muriéndose. Ni de cerca. Dio un paso hacia mí. David apareció de la nada, balanceando una rama caída como bate de béisbol. La madera chocó contra la pierna de la criatura con un crujido que retumbó en el bosque. La cosa trastabilló, cayó de rodilla. David volvió a golpearle la cabeza y la rama se hizo astillas contra ese cráneo alargado. La criatura le agarró el tobillo y tiró. David cayó de bruces, la tierra le llenó la boca mientras gritaba. Empezó a arrastrarlo hacia lo más hondo del bosque, avanzando en 3 apoyos mientras sus fauces se abrían imposible. Me puse en pie a trompicones, el costado en llamas. Guillermo ayudaba a Diego, seguía vivo, por poco. Héctor no se movía. Fausto era un amasijo roto. Y David estaba siendo arrastrado a la oscuridad. No. Rugí. Encontré una piedra del tamaño de media cabeza y corrí tras ellos. La criatura avanzaba rápido a pesar de las heridas, perdiéndose entre un macizo de abetos densos. Oía a David gritar mi nombre, veía sus manos arañando el suelo, buscando agarre. Lancé la piedra. Le golpeó en la nuca con un chasquido húmedo. La cosa soltó a David, giró para encararme, y vi sus ojos por primera vez con claridad, pequeños, negros, inteligentes, y cargados de algo que podía ser odio, o hambre, o ambas cosas. Cargó. Me planté. Sin armas. Exhausto. Esperando el impacto. Detrás de mí, escuché a Guillermo gritar, a David vociferar, el trueno de su carrera, esas garras arrancando la tierra. En el último segundo me lancé a un lado. La criatura no pudo frenar. Se estrelló más allá de mí contra un abeto de Douglas lo bastante grueso para sacudir las ramas. Algo crujió. ¿Hueso o madera? No lo supe. La cosa quedó mareada, desorientada. Vi mi cuchillo en el barro, lo agarré y me lancé otra vez a su espalda. Esta vez apunté a la base del cráneo, donde la columna encuentra el cerebro, y hundí la hoja con todo lo que me quedaba.
La criatura chilló. Un aullido de tonos múltiples que me hizo zumbar los oídos y nubló la vista. Se debatió, tratando de arrancarme, pero me aferré, torciendo el cuchillo, empujando más hondo. La sangre caliente me empapó las manos, espesa y fétida. Entonces se echó a correr conmigo aún aferrado a su lomo, el cuchillo clavado en el cuello. Corrió, no lejos de los demás, sino hacia la cresta, hacia su guarida, a 4 patas y con una velocidad desesperada. Los árboles se volvieron trazos. Las ramas me azotaron la cara. Ni aunque quisiera podía soltarme, la mano se me había anclado al mango, la hoja era lo único que me mantenía sobre el lomo de la pesadilla. Atravesamos matorrales, chapoteamos un arroyo, trepamos una ladera pedregosa. La sentí debilitarse, movimientos menos coordinados, respiración trabajosa y húmeda. La sangre le corría por la espalda en ríos, empapándome la ropa, ardiéndome en la piel. Volvíamos a la cueva. Lo supe, con certeza súbita. Iba a casa a morir. La pendiente se volvió casi vertical. La criatura se ralentizó, ya a rastras, alzándose con esos brazos larguísimos mientras yo me aferraba como una garrapata. Mis costillas aullaban donde me había arañado. Cada inspiración era una cuchillada. Aún así, aguanté. Llegamos a la entrada justo cuando el cielo empezaba a aclarar de verdad. El alba real, no la promesa falsa de antes. La criatura se arrastró por la abertura, más tirando de sí misma que caminando, y se desplomó dentro del túnel. Rodé de su espalda y caí de bruces sobre la piedra. Durante un largo instante ninguno de los dos se movió. Solo respirábamos. Solo sangrábamos. Vivos por el margen más fino. Entonces la criatura volvió la cabeza hacia mí. Sus ojos negros encontraron los míos en la oscuridad, y lo vi. No era solo un animal. No solo un monstruo. Era algo que pensaba, algo que entendía, algo que sabía que estaba muriendo. Emitió un sonido, más suave ahora, casi una pregunta. El pecho se le alzó, la sangre burbujeó en la boca. Uno de esos brazos interminables se extendió hacia mí, las garras raspando la piedra. Y se detuvo. Cayó inerte. Pero no estaba muerta. Todavía no. Vi sus ojos siguiéndome. Escuché el resuello húmedo de su respiración. Tiré del cuchillo clavado en su cuello. La hoja salió con un sonido que voy a oír en mis pesadillas para siempre. La criatura se estremeció, pero no gritó. «Los mataste», dije, con la voz hecha un rugido. «A todos». «Marcos, Héctor, Fausto, ¿cuántos más?» Me miró. Tal vez entendió. Tal vez no. Ya no me importaba. Me puse en pie con las piernas temblando y avancé a trompicones más adentro de la cueva, de vuelta a la cámara de los huesos, del nido, de los restos de todos los que entraron en este bosque y nunca salieron. El olor era peor. O quizá ahora lo notaba con más claridad. La luz de afuera apenas alcanzaba ese fondo, dejando la cámara en penumbra. Encontré lo que buscaba junto al muro del fondo, una barra de acero, oxidada y pesada, olvidada por los mineros hacía décadas. La levanté, probé su peso y regresé a donde la criatura yacía. Me observó acercarme. No intentó moverse. Solo miró. Alcé la barra. «Esto es por Marcos». La descargué sobre su cráneo. Una vez. 2. 3. Seguí golpeando mucho después de que dejara de moverse. Mucho después de que sus ojos se apagasen y su cuerpo quedara inmóvil. Golpeé hasta que los brazos me fallaron y me desplomé a su lado, sollozando, con la barra rebotando contra la piedra. La luz del amanecer reptó por el túnel, gris y fría. Me quedé sentado entre la sangre y la oscuridad, a solas con lo que había matado, esperando a que alguien me encontrara. Llegaron 3 horas después. David los guió. Había conseguido llevar a Diego de vuelta hasta el inicio del sendero y pedir ayuda por radio en cuanto el equipo volvió a funcionar, porque, claro,
todo volvió a funcionar en cuanto salimos del territorio de esa cosa. Al amanecer entró un equipo completo. Sheriff del condado, paramédicos. Encontraron primero el cuerpo de Fausto, luego el de Héctor. Después siguieron el rastro de sangre hasta la cueva y me hallaron allí, sentado contra la pared del túnel, cubierto de un salpicón que no era todo mío, mirando el cadáver de la criatura. Alguien dijo mi nombre. No respondí. Tuvieron que levantarme a la fuerza y guiarme hacia la luz del día. Recuerdo que el sol me dolía en los ojos. Recuerdo que vomité entre los arbustos. Recuerdo una manta sobre los hombros y a un paramédico palpándome las costillas. ¿Qué pasó?, preguntó el sheriff. Tipo grande, cincuentón, bigote de morsa. Ya había trabajado con él en otros casos. Lo miré. Lo atravesé con la mirada, en realidad. Abrí la boca, pero al principio no salió nada. Luego dije: oso. Oso. ¿Un oso? Grande. Un grizzly, quizá. Atacó a los campistas. Luego vino a por nosotros. Intentamos defendernos. Hice un gesto vago hacia la cueva. Ya está muerto. El sheriff frunció el ceño. Intercambió una mirada con un ayudante y volvió a mí. Tomás, no hay grizzlies en esta zona desde. Fue un oso, repetí, plano. Un oso mató a esos campistas. Mató a Héctor y a Fausto. Está en esa cueva ahora mismo. Si quieres verlo, manda a tu gente con focos y bolsas. Lo encontrarán. Me estudió el rostro largo rato. Vio algo ahí que le dijo que no insistiera. De acuerdo, dijo, en voz baja. Nos encargamos. Se encargaron. Un equipo entró con reflectores y salió 20 minutos después con cara de haber visto las puertas del infierno. El sheriff me apartó. Tenía el rostro pálido. Eso no es un oso, susurró, cuidando que los demás no lo oyeran. Si lo es, Tomás. Es un oso. Eso dirá el informe. Eso va a creer todo el mundo. Porque si no es un oso, ¿qué demonios es? ¿Quieres decirles a las familias que una cosa mató a los suyos? ¿Quieres cámaras de noticias peinando el bosque haciendo preguntas sin respuesta? ¿Quieres a criptozoólogos e investigadores de Internet montando un circo? Le trabajaba la mandíbula. Miró la boca de la cueva. Volvió a mí. ¿Qué hacemos con eso? Quemen, dije. Quemen la cueva. Quemen todo dentro. Digan que está contaminada. Digan que es inestable. Me da igual. Solo asegúrense de que nadie entre nunca más. Asintió despacio. ¿Y los cuerpos? Héctor y Fausto. Ataque de fauna. Oso. Igual que los campistas. Jesucristo, Tomás. Sí. Quemaron la cueva 3 días después. Oficialmente, una demolición controlada por seguridad pública debido a inestabilidad estructural. Inyectaron acelerante, le prendieron fuego y la dejaron arder 12 horas. Luego colapsaron la entrada con explosivos, 10 toneladas de roca y tierra por encima. El informe oficial listó a los campistas desaparecidos, una pareja de Seattle, Nuria y Martín Herrera, como víctimas de un ataque de oso, cuerpos no recuperados por el derrumbe. Héctor y Fausto, igual, héroes caídos en acto de servicio. Banderas, condolencias y ataúdes cerrados. Diego se recuperó, 3 costillas rotas, un pulmón perforado, laceraciones graves. 2 semanas en el hospital, 1 mes de baja. Al volver, pidió traslado. Búsqueda y rescate urbano. Ya no se acerca al bosque. No hablamos de aquella noche. No hay nada que decir. David renunció una semana después. Entró en la oficina, dejó la placa y el equipo en el escritorio del capitán y se marchó. Lo vi una vez en un bar del pueblo.
Llevaba 3 tragos y ojeras de no dormir desde la cueva. Al verme, se puso de pie y salió sin decir palabra. No lo seguí. ¿Qué podía haber dicho? Guillermo siguió trabajando. Hasta donde sé, aún sigue. Pero pidió reasignación inmediata a otra zona. La última noticia, rescate en montaña en las cascadas propiamente dichas, lejos de Cascade. Nunca presentó informe de lo que vio. En realidad, ninguno lo hizo. Las versiones oficiales están sanitizadas, redactadas con pinzas para no levantar preguntas. Yo aguanté 2 meses más. Cumplí con el papeleo, evité el bosque. El capitán insistía en que hablara con alguien, terapeuta del departamento, consejero de trauma, lo que fuera. Dije que no. ¿Qué se supone que les contara? ¿Qué había matado una pesadilla? ¿Qué todavía sentía su sangre secándose en mis manos? ¿Qué veía sus ojos en cada sombra? Renuncié en septiembre. Sin ceremonia, sin despedida. Entregué mi equipo y me fui. El capitán trató de convencerme. Dijo que era de los mejores que tenían. Le respondí que el bosque ya me había cobrado bastante. No discutió. Me mudé 3 horas al sur. Conseguí trabajo de seguridad en un campus corporativo. Trabajo aburrido, trabajo seguro, aparcamientos, edificios de oficinas, fluorescentes. Un apartamento en el 4º piso porque no soportaba la idea de vivir a nivel de calle, donde algo pudiera alcanzar las ventanas. Empecé a dormir con las luces encendidas. A evitar cualquier imagen que pareciera un bosque, en la tele o en fotos. Empecé a escribir esto, no por terapia, no para cerrar nada. No busco eso. No creo que exista para alguien como yo, alguien que ha visto lo que yo vi. Escribo porque alguien tiene que saber la verdad. Aunque la verdad esté enterrada bajo toneladas de roca y mentiras oficiales, la zona de Cascade sigue abierta. La gente todavía hace senderismo allí. Los guardabosques siguen entregando permisos, mapas y advertencias sobre cómo guardar la comida. Nadie menciona la cueva. Nadie habla ya de las desapariciones. Como si nunca hubieran ocurrido. Como si toda esa gente se hubiese desvanecido en la niebla administrativa. Quizá tengan razón. Quizá sea mejor así. Que disfruten de sus caminatas, de sus acampadas, de sus fotos perfectas en miradores panorámicos. Que se sientan seguros a la luz del día, rodeados de árboles, de cantos de pájaros, y de la ilusión de estar en la cima de la cadena alimentaria. Pero yo sé más. He seguido el rastro. No de forma oficial, ya no tengo acceso a esos sistemas. Aún así, me quedan amigos en el departamento, gente que me debe favores o que solo quiere ponerse al día con un café. He revisado reportes de personas desaparecidas, cruzado localizaciones, buscado patrones. No ha habido desapariciones en Cascade desde que quemamos la cueva. 7 meses y contando. Nada. Ni siquiera los extraviados de siempre, esos que aparecen deshidratados y avergonzados al cabo de un par de días. Tal vez lo logramos. Tal vez lo de la cueva era el único. Tal vez cuando le atravesé el cráneo con la varilla, cuando incendiamos su guarida y sellamos la entrada, todo terminó allí. Pero no lo creo. Hace 3 semanas llegó un informe de una zona silvestre 80 millas al norte. Un senderista en solitario, con experiencia, bien equipado, no llegó a su puesto de control. Hallaron el campamento destrozado, tienda hecha trizas, equipo esparcido, sangre, pero ningún cuerpo. El informe oficial habló de un ataque de puma. Leí ese informe en la mesa de mi cocina, con las manos temblando y el café enfriándose. Abrí un mapa y marqué la ubicación. Luego marqué Cascade. Después marqué cada desaparición que recordaba de los últimos 5 años. Cada caso que no encajaba del todo con encuentros normales con fauna. Los puntos formaban una línea. No perfecta, pero sí lo bastante clara. De norte a sur, a lo largo de la columna de la cordillera. ¿Una ruta de migración?
¿Un territorio de caza? No lo sé. No soy biólogo y no tengo recursos para investigarlo como se debe. Pero sé lo que vi. Sé lo que maté. Y sé que cuando miré a los ojos de esa cosa justo antes de morir, vi inteligencia. No simple astucia animal. Entendimiento real. Sabía lo que era. Sabía lo que yo era. Y sabía que no estaba sola. Hay más allí fuera. Quizá muchas más. No soy un héroe. Solo soy un hombre que sobrevivió a algo a lo que no debía sobrevivir. Y ahora veo monstruos en cada sombra. Me despierto a las 3 de la mañana convencido de que hay algo en mi ventana. Reviso las cerraduras 5 veces antes de acostarme. He pasado junto a bosques por la autopista y me han dado ataques de pánico tan fuertes que tuve que detener el coche y esperar a que me dejaran de temblar las manos. Eso fue lo que me quitó. No solo mi carrera, ni la paz. Me robó la capacidad de ver el mundo como algo que no sea un coto de caza. Y aún así, soy de los afortunados, sigo vivo. Créeme, o no. Ve de acampada, o no. Recorre esos senderos, o quédate en casa. Es tu elección. Pero si decides ir, si decides ignorar esta advertencia, lo harás sabiendo la verdad. En esos bosques hay cosas que estaban aquí antes que nosotros. Cosas que han aprendido a cazarnos. Cosas que corren en 4 patas cuando quieren velocidad y se alzan en 2 cuando quieren pensar. Cosas que entienden a qué huele el miedo, y cómo usarlo. Y tienen hambre. Siempre tienen hambre. He terminado. Ya dije lo que tenía que decir. Este documento se publica esta noche. Lo subiré a cada foro de senderismo, a cada subreddit de vida salvaje y a cada blog de aventuras al aire libre que encuentre. Probablemente lo borren. Dirán que es spam, alarmismo, o ficción. Me da igual. Si llega una sola persona, si salva una sola vida, habrá valido la pena. Me llamo Tomás Garrido. Trabajé en búsqueda y rescate durante 17 años. Saqué a decenas de personas con vida de la montaña. Recuperé a decenas que no tuvieron tanta suerte. He visto cosas que harían tambalear lo que crees saber sobre la naturaleza. Y te lo digo, como alguien que estuvo allí, que lo vio, que lo mató, no entres al bosque de noche. Porque si lo oyes correr en 4 patas, si lo ves erguirse sobre 2, si alcanzas a ver un destello de lo que de verdad se mueve entre los árboles, ya estás muerto. ¿Sigues aquí? ¿Valiente o imprudente? Tú decides. Si has sobrevivido hasta ahora, ya sabes qué hacer, deja tu me gusta, comparte el terror con tus amigos y suscríbete para no perderte la próxima pesadilla. Hasta entonces, mantén el vaso lleno, el fuego encendido y recuerda, los horrores reales son los que te siguen cuando la pantalla se apaga. Duerme, si puedes. Calor. Calor. Las gotas se hunden donde los pinos se cierran. La noche se pliega y el aire se corrompe. Acero en la mano, sombras en la mira. Mi 45 brilla bajo la luna pálida. Cuando echo el martillo hacia atrás, hasta el silencio se estremece. Oigo el aullido abrirse en canal. El bosque exhala, pero yo saboreo el miedo. Doctor susurro, caminando la línea. Cazando a la bestia con mi 45. Sin piedad. Ningún mito sobrevivirá. En estos bosques, esta noche, el hombre oscuro cae. Huellas en la tierra. Garras talladas en piedra. Pero el cazador sangra trueno. La presa camina sola. Se me encienden los ojos. Alzo la 45 y bautizo la noche. Las leyendas caen más rápido que las balas. El bosque tiembla con el peso de los gritos. Cincelo realidad a partir de sueños embrujados. Dogman se retuerce, pero la sombra obedece. Rajo el mito y corto la rima. No solo mato monstruos, cierro estirpes. Doctor susurro. Muerto en vida, de pie.
Cazando a la bestia con mi 45. Ningún críptido revivirá. En el bosque, esta noche, el hombre oscuro muere. El folclore termina donde empieza mi sombra.